Sí, sabemos que prometimos no estar muy ausentes de nuestro programa CERU, pero hay algunas celebraciones que nos mantuvieron un poquito ocupados. Así es, Luqui, como la celebración de los 20 años de presencia de la universidad en el territorio. De esto y de mucho más hablaremos aquí en CERU. ¡Bienvenidos! La Universidad de Antioquia celebró 20 años de presencia en el suroeste. Decenas de personas asistieron al acto conmemorativo realizado en nuestra seccional. La investigación es el eje misional que se ha consolidado el año de nuestro aniversario. El cuarto encuentro regional de investigación así lo confirmó. Conoceremos la historia de la seccional cafetera de la Alma Mater con una crónica de Antonio Rodríguez Marenco. Espere, por supuesto, la U en imágenes. Aquí comienza CERU. Bienvenidos. Naya, ¿usted acordás dónde estabas hace 20 años? Yo hace 20 años estaba en la barriguita de mi mamá, ¿y tú? Pues yo seguramente gateando por ahí detrás de cualquier perrito. Entonces, mientras yo estaba en la barriguita de mi mamá y tú estabas gateando detrás de un perrito, la Universidad de Antioquia llevaba a cabo su proceso de regionalización en el suroeste antioqueño. Claro que sí, Naya. Esta fecha se celebró hace pocos días aquí en la seccional suroeste. Más de 150 personas asistieron. Es un dato importante y por eso se los contamos. A la celebración de los 20 años de la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste, realizada el pasado 12 de junio, asistieron alrededor de 150 personas, entre representantes de las fuerzas vivas de la subregión, estudiantes, egresados, docentes y comunidad en general. Todos con un sentimiento en común que bien resumió el presidente de la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, Hernán Saldarriaga. ¡Viva la universidad, alma mater de la raza! El 11 de junio de 1999 nacía oficialmente la seccional cafetera de la Alma Mater, institución en la que se han formado alrededor de 1.280 personas en más de 30 programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Una apuesta por la optimización de la calidad de vida de aquellos que en la región buscan en la Universidad de Antioquia la opción de cambio. La mayor importancia que nos tiene la Universidad Suroeste acá, pues es acercarnos al conocimiento, evitarnos desplazarnos a una ciudad como Medellín para poder ejercer unos estudios universitarios, y eso sin duda también nos permite compartir nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y si bien el principal eje misional durante los 20 años ha sido la docencia, en los últimos 3 años la investigación y la extensión han tenido un mayor dinamismo. Programas como Sostenibilidad para el Campo, con el que 500 caficultores de Andes se capacitan en buenas prácticas agrícolas, ambientales, económicas y sociales, son prueba de ello. Acá nos unimos con la Alcaldía de Andes, con de los Andes Cooperativa, para redignificar la condición de ser campesino. Creemos que eso es tan valioso y queremos llevarles todos los elementos para que los campesinos se sientan orgullosos de serlo y que animen a sus hijos y a sus familiares porque sigan en el campo. Asimismo, la universidad exaltó la labor de personas e instituciones que han apoyado su accionar en la región, 32 en total. Uno de ellos, el alcalde de Hispania y vocero de la provincia del San Juan, Jorge Alberto Vanegas. Indiscutiblemente de la mano de la seccional suroeste, la seccional cafetera, vamos a construir el plan estratégico provincial, que termina siendo como el plan de desarrollo que conjuntamente con el PONCA, que es el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río San Juan, termina siendo la carta de navegación de esta región. Entonces, la gran aliada indiscutiblemente es la Universidad de Antioquia. Entre los anuncios importantes se destacó la consecución de las 10 hectáreas de terreno adyacente a las instalaciones actuales para la construcción del Centro de Investigación Aplicada para la Sostenibilidad Territorial, la ampliación de la infraestructura física y la edificación de la planta de café soluble que entraría a ser operada por la Universidad de Antioquia. Naya, ¿qué estás haciendo? Luqui, hoy que me creo investigadora. Hablando de investigación, en el marco de la celebración de los 20 años de nuestra seccional, se realizó el cuarto encuentro de investigadores. Así es, Luqui, investigaciones de tipo ambiental, de minería, social y muchas más. ¡Veamos! El cuarto encuentro regional de investigación se llevó a cabo en la seccional suroeste de la Universidad de Antioquia. A este evento asistieron alrededor de 200 personas entre investigadores, docentes, líderes de diferentes gremios y comunidad en general. Tuvimos una participación de la comunidad bastante significativa. Las personas estaban muy dispuestas a participar de este ejercicio. En las mesas de trabajo tuvimos muy buena participación. Todos los que allí estuvieron muy participativos, muy
articulados con los grupos de investigación. Tras la presentación de los 18 grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, se conformaron 7 aulas de trabajo para construir la agenda de investigación de la subregión, labor en la que el Instituto de Estudios Regionales, INER, brindará un acompañamiento especial. Basadas en las problemáticas o necesidades que la comunidad manifestó a los grupos de investigación, y pues ahora el objetivo es, con esas temáticas ya definidas, poder construir una agenda regional de investigación para el suroeste. Ahora pues tenemos un insumo bastante importante, ya hemos ganado bastante y hemos logrado bastante con este ejercicio, pues esperamos en los próximos días poder construir la agenda con estas temáticas ya definidas. En este encuentro, la Universidad de Antioquia expresó su deseo por acercar la investigación a los diferentes actores del territorio. Me parece un evento muy enriquecedor, primero porque se crea el espacio, porque se invita a los grupos y porque permite la articulación y el intercambio de conocimientos y de experiencias desde la investigación y la extensión que se ha venido desarrollando desde cada una de las apuestas o líneas de investigación de los grupos de la Universidad de Antioquia. Desde el grupo de investigación, con base a la educación ambiental, podemos apoyar y acompañar, y esto fue lo que se realizó desde la gestión de ideas y la gestión de necesidades o de posibles soluciones a las problemáticas de la región. En este encuentro surgieron 10 proyectos que serán acompañados por el personal de investigación de la Universidad de Antioquia, la mayoría relacionados con la agroecología y el medio ambiente. La 31ª versión del encuentro de dirigentes. Ya, la última. La 31ª versión del encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño se llevó a cabo en el municipio de Andes. Allí estuvo la doctora Sara María Márquez Girón. Claro que sí, Liz, y es que nuestra directora, la coordinadora de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, y allí aprovechó para hablar de la importancia de la vinculación de la Universidad de Antioquia con los diferentes actores del territorio. Veamos la nota. Como coordinadora de la Comisión Agrícola y Ambiental de la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, la directora de la UDEA Seccional Suroeste, doctora Sara María Márquez Girón, tuvo bien exponer los avances que de la mano de la Alcaldía de Andes y de los Andes Cooperativa ha tenido la Universidad de Antioquia en la región. La universidad está muy comprometida con el desarrollo regional y, por ejemplo, para el turismo, a través del CUE, el Comité de Universidad, Empresa, Estado, la Secretaría de Productividad y Competitividad nos aprobó una plataforma digital para el turismo en todo el suroeste. La directora expuso las estrategias a la concurrencia de este evento para que las autoridades que allí confluyen se vieran motivadas a poner en marcha la priorización de la economía desde el renglón agrícola, teniendo como variable la formación que al respecto pueda brindar la Universidad de Antioquia. En la parte agropecuaria pues hemos estado llevando a cabo varias investigaciones sobre la producción sostenible y agroecológica de los principales cultivos que se están llevando a cabo en esta región: café, plátano, banano, aguacate, y esperamos entrar a trabajar con cítricos y en la parte maderera. Programas como Sostenibilidad para el Campo y la que será la primera especialización en café de Latinoamérica son fiel ejemplo de la efectividad del trabajo interinstitucional entre las empresas del suroeste antioqueño. En estos 20 años de presencia institucional de nuestra Universidad de Antioquia Seccional Suroeste, Liz, los protagonistas han sido los estudiantes, docentes, egresados y muchos más. Así es, Luqui, en el siguiente video tendremos la recopilación de testimonios e historias de quienes nos unimos a partir de esta celebración. 20 años. La historia marca en el calendario el 11 de junio de 1999 como la fecha en la que la Universidad de Antioquia llegó al suroeste para cambiar la vida de las personas. De aquel día han pasado 20 años, tiempo suficiente para que más de 1.100 personas hoy puedan decir con orgullo que son egresados de esta, su alma mater. En el cuarto encuentro de dirigentes del suroeste, celebrado en Andes en 1987, fue un punto central: la Universidad para el Suroeste. Entonces, mire, ¿desde cuánto tiempo atrás el suroeste venía clamando por educación superior? Para mí es muy grato poder haber estudiado en la región y laborar en la región. Finalmente, eso es lo que busca uno cuando es de pueblo,
no irse de su zona, sino ejercer su profesión. Y que podamos ayudar al desarrollo de la subregión y muy especialmente al mejoramiento de la calidad de vida de todos nuestros egresados y trabajadores. Hoy estamos aquí, 2 décadas después de que todo empezara, celebrando cómo la universidad cambió la vida de miles. Hoy estamos aquí y es bueno recordar cómo empezó a consolidarse un sueño en una realidad. En el 99 se dio esta discusión bastante acalorada de qué municipio del suroeste merecía la sede de la Universidad de Antioquia. Afortunadamente la Universidad de Antioquia fijó su sede en Andes porque se descubrieron ventajas comparativas superiores en cuanto a infraestructura, en cuanto a población estudiantil y en fin, pues afortunadamente se decidió que la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, para fortuna de Andes, funcionara acá. Que si en Ciudad Bolívar, que si en Andes, que esto iba a ser un colegio y que se convirtió en una universidad. Son varias las versiones de cómo la Universidad de Antioquia se instaló en medio de las montañas cafeteras del departamento. Tuvimos la sorpresa de que la obra se inició, empezamos a ver la construcción de este edificio, infraestructura educativa en el sector La Granja, una edificación muy importante con una accesibilidad importante, con áreas de parqueaderos, lo que definimos inicialmente como el primer bloque, con la oportunidad de ir creciendo laboratorios en primer nivel, y es así como entonces en el paso siguiente, tanto la Gobernación como la Universidad de Antioquia, por situaciones propias de deudas y de trámites de recursos que se deben girar una entidad a la otra, hicieron una especie de negociación de esta edificación para que sirviera como la llegada de la Universidad de Antioquia como seccional para el suroeste en el proceso de extensión del alma mater hacia todas las regiones de Antioquia. No obstante la importancia que reviste el 11 de junio de 1999 para la educación superior en el suroeste antioqueño, es importante conocer y reconocer las acciones políticas y administrativas emprendidas años antes y que hoy nos permiten celebrar 20 años de vida universitaria en la región. Por ejemplo, en 1995, la universidad liderada por el doctor Jaime Restrepo Cuartas se comprometió con la estrategia de aumento de cobertura de la educación superior propuesta por el gobierno departamental de la época. Y fue así como en el Plan de Desarrollo Institucional 1995-2006 se incluyó como un objetivo llevar la universidad a las regiones y aumentar la cobertura educativa y de extensión universitaria. Pues es para mí placentero que en esta celebración de los 20 años de la seccional pues esté el programa de regionalización a mi cargo, darle el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que estemos en la subregión, que participemos activamente en procesos de investigación, docencia y extensión. Celebrar 20 años nos permite mirar atrás y conocer la calidad de los cimientos sobre los que se edifica el proyecto de educación superior más importante de la subregión. Celebrar 20 años nos obliga a mirar al futuro y saber que estamos a la altura de un gran compromiso. A los 20 años ya tenemos consolidada la presencia de la universidad en la región, no solo para el municipio sede, sino para los otros municipios. Las cifras dan cuenta del impacto que genera la Universidad de Antioquia en el suroeste. Más de 700 estudiantes activos, por lo menos 1.180 egresados de pregrado. 77 profesionales han recibido su título en posgrado. Números revestidos del espíritu UDA, forjado desde hace 215 años. Un espíritu que hace 20 años llegó al suroeste para cambiar la vida de todos. ¡Feliz cumpleaños, Seccional Suroeste! ¡Feliz cumpleaños, UDA! 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 En la seccional cafetera de la Alma Mater inmortalizamos los momentos por medio de las fotografías. Así es, Naya, y por supuesto la celebración de estos 20 años no podía pasar desapercibida. Para capturarla, aquí tenemos los mejores momentos. Disfrútenlos.
Esta es mi canción de despedida. Bueno, así como lo canta usted, nos despedimos y esto fue todo por hoy en Ser U. Esperamos que se hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. ¡Chao! Adiós.